Buenas tardes, le doy la bienvenida a Día Político por TSI. Rápidamente las informaciones. Le presento en pantalla el último comunicado que ha dado a conocer el Consejo Apostólico de Honduras. Mire usted, le voy a leer nomás 3 párrafos. El primero dice: el Consejo Apostólico de Honduras y la Coalición de Ministerios Apostólicos de Honduras, organizaciones eclesiales integrada por más de 2000 ministerios cristianos evangélicos en Honduras, plasma su preocupación por los graves problemas de división que ha aquejado a la familia hondureña en los últimos años y valora la manera significativa los esfuerzos que las autoridades han evidenciado de producir acercamientos y consensos en acuerdos. El párrafo número 4 dice: creemos que la iglesia cristiana, que conforma más del 58% de la población nacional y que han hecho grandes aportes significativos integralmente a la nación, cuentan con líderes eclesiales de gran capacidad, quienes podrán dar su aportación como ciudadanos y profesionales en el campo de la administración del Estado en todas sus esferas. Este segundo o este tercer párrafo es significativo. ¿Sabe usted por qué? Porque prácticamente ha llegado, o la Red Apostólica de Honduras ha propuesto que se conforme un movimiento político o un nuevo partido político en Honduras, impulsado desde la Red Apostólica. Bueno, ¿qué tiene que decir la Confraternidad Evangélica de Honduras sobre este tema? ¿Está la propuesta de la creación de un nuevo partido político o la creación de un movimiento político integrado por líderes cristianos del país? Pastor Miguel Muñoz, director ejecutivo de la Confraternidad. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio para reconocer que en efecto la Iglesia Cristiana Evangélica en Honduras ha sostenido desde su llegada al país ya por más de 100 años su interés por aportar significativamente a todo el desarrollo integral del país. Y a estas alturas de su permanencia en el país ya ha desarrollado una capacidad de incidencia, de liderazgo, en efecto, de oportunidades que ha puesto en evidencia a través de sus grandes campañas en sectores sociales, educativos, provisión, respuesta a emergencias, y la Iglesia entonces es dignamente una representante de procurar el bienestar común del país. Hemos conocido esta iniciativa del Consejo Apostólico de Honduras, organizaciones que son parte de la Confraternidad Evangélica de Honduras. La Confraternidad Evangélica está conformada por casi 400 denominaciones, asociaciones, redes pastorales del país, y el Consejo Apostólico de Honduras es una organización respetable, miembro de la Fraternidad Evangélica, que han visto su derecho en participar de esta manera. ¿Ellos han propuesto en el seno de la Confraternidad Evangélica o han llevado esta propuesta como Consejo Apostólico de la creación de un nuevo partido político impulsado desde la Iglesia Cristiana? Ellos han expresado tener una red, una estructura a nivel nacional que les permitiría ofrecerse, participar, contribuir desde cargos de elección electoral, cargos de elección popular, perdón, contribuir en las alcaldías, en las diputaciones, y ellos no niegan un interés de participación a máximo nivel. No han ellos expresado explícitamente la creación de ningún partido político, sí han expresado su interés de participar políticamente. La Confraternidad Evangélica de Honduras reconoce que entre sus 400 miembros, quienes a la vez representan aproximadamente 15.000 iglesias en el país, tienen el derecho y la libertad de posicionarse en este tipo de planteamientos políticos. Pero hasta ahora ellos han dicho que están tratando de discernir de qué sería lo mejor, si un movimiento político o un partido político, que todavía está pendiente. Bueno, gracias, Miguel Muñoz, director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Más reacciones esta tarde. El pastor Ortiz del Ministerio Elohim, en la capital de la República. ¿Ustedes estarían de acuerdo con un partido de Honduras impulsado desde la Iglesia Cristiana Evangélica? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, licenciado. Un placer, un gusto
realmente usted estaba leyendo unos comunicados. Realmente escuchaba las declaraciones del pastor Muñoz y Dani, muy responsable, porque las cosas ya cambiaron, hoy son otros tiempos, y yo creo que es que hay que estar en el pasado, y lastimosamente la gente que se queda en el pasado es una gente que no califica realmente para aportar en la transformación de una sociedad. Si nosotros nos quedamos en pasado, Pablo dijo, yo no veo los kilómetros que he recorrido, sino que veo los kilómetros que me bastan por recorrer. Cuando Jesús envió a los discípulos en el 22:35 les dijo, cuando yo recibí sin bolsa, sin alforja y sin calzado de santo algo, ellos dijeron nada. Pero el Señor les dijo, pues ahora tomen alforja, tomen bolsa, y si no tienen espada, vendan su capa y compren una. O sea, está hablando de otro tiempo, de otra temporada. Entonces, hoy, la iglesia cristiana en Honduras es una iglesia formada por una generación totalmente diferente. Ya no hay personas como tan conservadoras. Hoy es una iglesia con una mentalidad más abierta, Pastor por Roel, supuesto con gente más preparada. ustedes están visualizando la conformación de ya. No necesariamente, licenciado, nosotros estamos haciendo un aporte, nosotros venimos haciendo un trabajo a nivel nacional integralmente, es un trabajo incluyente. Nosotros somos parte de la confraternidad y nosotros de una u otra manera tenemos esa libertad, por supuesto, para visualizar cosas en bien de la nación. ¿Ustedes esperarían que se reforme ese o que se elimine el párrafo del artículo 77 constitucional? No necesariamente, porque es que si yo quiero participar en un cargo de elección popular, yo quisiera decir algo, yo creo que el 98% de pastores no tienen interés en participar. Ese no es el tema. Nosotros estamos trabajando en levantar una nueva generación. En Honduras hay 4 millones de personas que profesan esta fe, 58%, 55, 58%. No, con esos datos, si ustedes forman poder. Bueno, yo lo que le estoy diciendo, quiero responderle la pregunta que me está haciendo. Sí. Allí no podemos tener 4 millones de personas enmojeciéndose, pudiéndose. O sea, no es posible. Y esta nación agoniza. Y una buena cantidad de sus mejores hombres y mujeres, de los hijos de esta nación, están metidos en 4 paredes. Entonces, no se trata de un pastor, se trata de levantar una nueva generación que incida, que irrumpa con una nueva forma de hacer gobierno. Manténganse en línea. Yo presento aquí mi invitado esta tarde al analista nacional Filadelfo Martínez. ¿Cómo está, don Filadelfo? Muy bien, un placer saludarles. ¿Le sorprende esto o no? No, es una noticia que ha venido creciendo en los últimos años. En Centroamérica ya han habido experimentos de este tipo. Y no es ninguna novedad el que un grupo muy importante de sectas de la iglesia cristiana manifiesten su interés en participar como políticos. Ahora, hay un nombre, Transformación Honduras, y hay otros nombres ahí que se están mencionando que podría tener este movimiento político o el partido político. Sin duda, y es que el país se atraviesa, yo diría, por un momento difícil en su historia. Tenemos un real problema de liderazgo al interior de los partidos políticos. Y yo lo veo así, sucede como cuando tenemos un enfermo terminal, y es muy típico de nuestra cultura, que le dicen, mire, tómese una agüita que tenga esta hierba, que todo el mundo le da una receta a uno, y el enfermo no va al médico porque confía en esos consejos. Es un poco lo que le está pasando a Honduras. Todo el mundo se cree el médico sin haber estudiado para tal. Para concluir, por favor, 30 segundos para que se despida. Por favor, ya escuchó la opinión de don Filadelfo Martínez. Sí, gracias, licenciado. Y bueno, quiero aclararle al señor, ¿verdad?, don Filadelfo, que nosotros no somos una secta, ni estamos comprados por grupos de secta. Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos gente nacida de nuevo, regenerada de adentro hacia afuera. La secta es otra cosa. Para aclararle,
Entonces, quiero dejarle claro este asunto para finalizar, licenciado. Nosotros no estamos en esa ruta, estamos en la ruta de levantar una nueva generación de gente con una nueva genética, un nuevo ADN, sí. Con gente, voy a usar la palabra, o sea, que no tenga corrupción, no es posible corrupto, porque nosotros ya no soportamos, vea si usted las noticias, realmente más que causarle tristeza, estas cosas a uno lo impulsan de la necesidad de levantar esa nueva generación. Perfecto. Gracias, pastor. Muy bien. Un placer, un gusto. Pastor Noé Ortiz de la Iglesia Elohim. Vamos a la pausa. Cuando regresemos entramos con el licenciado Filadelfo sobre un tema importante. ¿Qué lectura nos tiene el mapa político de Honduras? Luego de lo que ha pasado en las últimas horas o en los últimos días, con expulsiones en el Partido Liberal de Honduras, con casos de corrupción, con señalamientos a líderes políticos, con marcadas divisiones que se están dando en los partidos políticos. ¿Qué nos espera después de la pausa? Con lo que ha pasado en las últimas horas o días en el país, en el ambiente político, ¿qué lectura le hace usted al mapa político nacional, licenciado Filadelfo? Preocupante, yo diría que el país, insisto, atraviesa por un momento difícil de su historia. Tenemos un liderazgo político agotado, tenemos un liderazgo político que no tiene idea de cuáles son los problemas de Honduras, pero fundamentalmente no tiene idea de cómo resolver estos problemas en el marco de la democracia, en el marco de la inclusión. El debate es qué corriente interna, cuál es el candidato de X o Y partido, pero cuando usted ve todos los movimientos son líderes políticos de última hora, hechos a la carrera, sin idea de cómo es que se administra un Estado. Y los problemas los vemos en la práctica, ¿verdad? El Partido Nacional, el Partido Liberal no tienen los cuadros para administrar un Estado en crisis. Ahora, mire lo que pasó la semana pasada con expulsiones al interior de un partido político en Honduras, que, de veras se lo digo, de gigante pasó a pigmeo, porque hay que decirlo, el Partido Liberal, con esa cantidad de votos que sacó en los últimos procesos electorales, licenciado, ha venido de más a menos. Y es algo que de lo que nadie está exento, ni el Partido Nacional, que es por ahora el partido mayoritario, ni los otros partidos políticos, porque yo creo que no se ha aprendido lo suficiente de cómo el Partido Liberal llegó a esta situación. Y repito, ha sido en gran medida por ausencia de democracia al interior de este partido político, por una mala política de formación de cuadros políticos, de liderazgo político. El caudillismo le hace mucho daño a la política en Honduras. El caudillismo es el que le hizo daño al Partido Liberal y sin duda el caudillismo le va a hacer daño al Partido Nacional. Los partidos políticos en Honduras son propiedad de mi corriente. De hecho, en algunos momentos las corrientes tienen el nombre de sus líderes. Y ahí está la génesis, porque eso no permitió la formación de cuadros, la formación de debate de los partidos políticos. Usted lo ve ahora, ¿no? En la convención del Partido Nacional todo parece que fuera miel sobre hojuelas, pero las interioridades son que se atropella a líderes de otras corrientes políticas sencillamente porque no están de acuerdo. Exactamente lo que ocurrió en el Partido Liberal antes de que llegara a esta crisis. En la convención del Partido Nacional de Honduras vimos una convención donde prácticamente hablaron de unidad, hablaron de respaldar los próximos 3 años de mandato del presidente Hernández, discursos encendidos, que mire, amigo televidente, de todos los que discursaron ahí, el discurso del doctor Mauricio Oliva Herrera fue un discurso con un marco proselitista y con un marco referencial que prácticamente podríamos estar hablando de una precandidatura en este instituto político, licenciado. Pero es como el cuento del traje de rey, ¿verdad? El niño que dice pero no lleva traje. Todos creo que hemos escuchado este mensaje de
un banquero centroamericano que dijo, los gobiernos se encargan de decir que las cosas están bien, pero todos nosotros vemos la realidad y Centroamérica está mal. Y Honduras es parte de Centroamérica, Honduras está mal. Entonces los políticos se bañan de estos discursos positivos, pero la gente los lee, la gente los escucha y la gente sabe que hay una desconexión entre lo que dicen los políticos y los políticos que son faristos, formados de última hora, que ahora se proyectan como oficiales candidatos a la presidencia de la República. ¿Pero qué tanto le dura esa fortaleza que habla el Partido Nacional de Honduras en estos momentos? De ser el partido más grande, más unido, de mayor crecimiento en Honduras y en Centroamérica. Estos conceptos, ¿qué tiempo cree que le puede durar a este partido político? El tiempo no sé decirlo, pero sin duda la historia va a ser la misma que el Partido Liberal. Es decir, el Partido Nacional solo tiene que ver, insisto, qué le pasó al Partido Liberal. Creyó que tenía cuadros suficientes para estar en la presidencia de la República. El Partido Liberal creyó y se equivocó. Y eso mismo le está pasando. El Partido Nacional cree que es capaz de manejar la crisis que estamos viviendo y cree que es capaz de, por una sencilla razón, porque no hay oposición democrática. Y esa es una ventaja que tiene el Partido Nacional. En el caso del Partido Liberal, ¿usted cree que se levanta este instituto político? Bueno, en política no hay muertos hasta que finalmente se mueren. Hasta que lo entierren. Es decir, todos los partidos políticos tienen potencial, incluso el partido Liberal. Por eso depende en gran medida del partido que esté en el gobierno, pero depende de cómo este partido se proyecte, que entienda la crisis. El gran problema es que los políticos no están entendiendo la crisis de Honduras y por eso el mensaje que mandan a la nación es un mensaje que no es rescatado por la ciudadanía. Mire que en la convención del Partido Nacional de Honduras, el presidente del Congreso Nacional de la República, Mauricio Olivera, habló de que su bancada y también que se integren otras bancadas para que se den importantes reformas políticas para asegurar los próximos procesos electorales. Además, habló que la figura de la consulta popular es respaldada por el Partido Nacional. Escuche. Bancada que va a apoyar a hacer las más profundas reformas políticas en este país. Vamos a poner claras las reglas del juego para los próximos procesos electorales que van a ser más transparentes, más incluyentes para que se la pataleta que todavía votan la muerte. Vamos a abrir los brazos de manera fraterna a las otras fuerzas políticas del país, para que nos sentemos alrededor de la mesa y vayamos a aportar, no vayamos a pedir canonjías. Hemos llamado a la consulta, a que hable el soberano. Lo paradójico es que alguien, o algunos, que hace 10 años vienen hablando de consultarle al soberano, hoy se hacen los sordos. Y ahora lo que hablan es de lucha armada. ¿Qué opina usted del licenciado Filadelfo? Bueno, es un discurso de un partido que está en el poder, insisto. Hace falta desmenuzar qué significa eso de consulta, cuando dependiendo de las posiciones políticas, pero en el caso de mi opinión particular, si la consulta es sobre la legalidad o no de la reelección, es una consulta que sigue siendo válida. Pero ¿estará el Partido Nacional dispuesto a hacer ese tipo de consulta? Que no me hagan con cuento que la consulta va a ser para regular la elección. Es decir, después de que te dan el trompón, te preguntan si estás feliz con el golpe que te han dado en la cara. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Qué tipo de consulta? Y entonces ahí es donde el concepto de soberano, porque se habla de consultar al soberano, es el soberano el que debe decidir, pero hasta ahora la historia es que no es el soberano el que ha decidido jueces que han malinterpretado el marco jurídico nacional, han decidido políticos que están por encima del soberano. Entonces veamos si es cierto que este discurso hecho en una convención frente a correligionarios es un discurso realmente sincero. Después de la pausa, también le pregunto aquí al licenciado Filadelfo Martínez, el Partido Libertad y Refundación, ¿cómo se proyecta para los próximos procesos electorales? Ya regresamos.
Antes de 1930 la moneda oficial era el peso. En 1932 el peso era la moneda oficial. Esto pasó en algunos lugares del país, en Choluteca y aquí en la capital de la República, precisamente en el sector del Carrizal, cuando simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, porque así se identificaron, se tomaron calles, se tomaron vías de comunicación, por supuesto en protesta por, dicen ellos, por celebrarse un año que ellos consideran el fraude electoral en el país. ¿Qué opina la empresa privada? Escuchemos. Todas las personas tienen derecho a manifestarse, pero de una manera pacífica. Lo que nosotros queremos, lo que yo creo que el pueblo hondureño quiere es trabajo. Necesitamos crear las condiciones para aumentar y mejorar los números de puestos de trabajo que tenemos en el país. Es importante hacer un llamado a la reflexión, que de una vez por todas dejemos la polarización que tenemos desde hace casi 10 años y que contribuyamos mediante un diálogo constructivo a poner los mejores intereses de Honduras sobre la mesa y no nuestros intereses personales. Yo creo que el presidente pues debería de hacer un llamado al diálogo y deberían de plantear realmente las propuestas que tienen. La Constitución establece hasta dónde puede uno pedir protesta, huelga, manifestación, y lo importante es que se cumpla la Constitución y las leyes. Lo que sí me parece importante es que debemos analizar como sociedad que tenemos un momento en el cual debemos de ponernos a platicar sobre temas importantes. Bien, esto es lo que opinan los empresarios del país. En el tema de libertad y refundación, ¿cómo lo mira usted, licenciado Filadelfo? La suerte del Partido Nacional en el gobierno es que no hay un referente democrático en la oposición, no tenemos una oposición democrática. Una oposición, el partido de gobierno sabe violar la ley, sabe manejarse, pero la oposición no sabe manejar, tiene una buena cantidad de diputados en el Congreso Nacional, tiene una buena oportunidad de alcaldes, pero su forma más preferida de hacer sentir el descontento de la población es cuando hay aniversarios, es decir, solo cuando hay efemérides, no hay una estrategia de oposición para enfrentar las políticas antipopulares del gobierno. Entonces eso hace que la población cada vez más... ¿Es una oposición acomodada? Acomodada y aceptando la realidad, que celebra efemérides, es decir, cuando uno ya celebra efemérides significa que dejó de pelear, ¿verdad? Y está viviendo Perfecto. De glorias pasadas. 10 segundos para que se despida, por favor. Bueno, la situación de Honduras es muy difícil, hace falta un liderazgo realmente genuino y comprometido con el país. El gran ausente es el referente democrático. Perfecto, gracias, Ali, muy amable. A la hora. Por atendernos. Al licenciado Filadelfo Martínez, analista nacional, que Dios bendiga a Honduras. A continuación, hoy mismo, Estelar.